Y quiero decirle que la razón por la cual se ha constituido este grupo de buena voluntad es porque en el contexto actual, ¿qué es lo que miramos? Miramos como que hay dos grupos, los grupos más fuertes que están en este momento en la oposición democrática. Por un lado vemos los partidos y las asociaciones civiles, movimientos campesinos, etcétera, agrupados en la coalición nacional. Por otro lado vemos la Alianza Cívica y C por L, que están también, y hoy precisamente están trabajando en cómo van a integrarse este partido con este organismo de la sociedad civil. Pero vemos como que se están formando dos grupos y podríamos correr el riesgo de ir a las elecciones del 2021 en las mismas condiciones que en el 2006, que se presenten dos grupos con dos candidaturas y que entonces esa división del voto de los nicaragüenses propiciaría la posibilidad de que Ortega, ya sea por fraude o de cualquier otra manera, saque provecho de esas elecciones y alegando que aunque sea pues que haya hecho un fraude porque no tuvo los votos suficientes para darle un respaldo efectiva y moralmente para ser nuevamente presidente, que diga que ganó las elecciones porque la oposición fue dividida. Tenemos que evitar a toda costa que se repita el escenario del 2006, que permitió el regreso al poder de Ortega. Y por consiguiente queremos nosotros que debe haber una única oferta electoral. Y para eso es que nosotros proponemos una serie de pasos. Es decir, por supuesto que se tiene que exigir reformas electorales que respondan a los estándares internacionales. Estos estándares internacionales están mencionados muy claramente en la resolución de la Organización de Estados Americanos del mes de la Asamblea General de la OEA del mes de octubre del año pasado. Ahí se mencionaron las condiciones básicas, los estándares que pide la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, como son la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, a fin de garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable. Se necesita un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y el registro abierto de nuevos partidos. ¿Qué significa esto? Significa la restitución de las libertades cívicas y políticas que nos han sido confiscadas y el cumplimiento de los acuerdos que se firmaron en la mesa de negociación del ICAE, tanto el de liberación de los presos políticos, que no se ha cumplido plenamente. Tenemos más de 100 presos políticos en las cárceles de Nicaragua, y además los que han sido escarcelados siguen siendo asediados y tienen limitaciones que no se corresponden con lo que se acordó. Y ese es el de 27 de marzo y el de 29 de marzo, que se refiere a la restitución de todas las libertades ciudadanas, que es requisito indispensable para que pueda haber un proceso electoral. La OEA menciona también que tiene que haber una actualización de los registros electorales, o sea, del padrón electoral. Suprimir eso de padrón activo y padrón pasivo mediante una auditoría técnica del padrón. La necesidad de que las elecciones sean observadas nacional e internacionalmente. Eso es fundamental. Ortega no puede decir que no va a permitir, como lo hizo en las últimas elecciones, la observación electoral, porque está contemplada en la ley electoral. Se necesita tener pues un recuento y consolidación transparente de los resultados, así como el proceso de transmisión transparente de los resultados en cada mesa, en cada centro de votación hacia el centro de cómputos nacionales, y procedimientos adecuados para tramitar las quejas que se presenten. Estas condiciones están ahí establecidas en la resolución de la Organización de Estados Americanos, y tómese en cuenta que el secretario general ha dicho que todas estas reformas indispensables, básicas para las elecciones justas y transparentes, tienen que estar negociadas y aprobadas a lo más tardar en el mes de mayo del presente año. Y que si no se han aprobado en el mes de mayo del presente año, el resultado sería que lo que resulte de las elecciones de 2021 carecerían de legitimidad, porque no serían unas elecciones que se ajusten a las condiciones básicas, a los estándares internacionales. De manera que pende esa decisión de que si no hay unas elecciones que respondan a estas
condiciones habilitantes básicas para que haya un proceso justo y transparente, el resultado de las elecciones podría ser declarado ilegítimo por la OEA y por la comunidad internacional, tanto continental como también mundial. De esta manera, pues, las reformas electorales constituyen también un trabajo fundamental que tiene que realizarse, y tiene que realizarse por la vía del consenso, en que ya existe un consenso básico que aprobó la coalición nacional junto con Alianza Cívica, siguiendo los lineamientos del grupo promotor de reformas electorales. Ahí tenemos una base de consenso, pero tenemos que llegar a reiterar ese consenso para las necesarias reformas electorales. Y por supuesto luego vendrían los procedimientos para la selección de las candidaturas, que tienen que ser también consensuados con amplia participación y por supuesto también la participación de los posibles precandidatos o candidatos o aspirantes a la presidencia. No sé. Nosotros no tenemos ningún interés que no sea la composición de nuestro país, que se vuelva este país una democracia verdadera, una democracia en la cual el individuo que se vaya a escoger no sea con el dedo de nadie, número uno, y ese individuo que se va a escoger que no lleve tampoco con el dedo a los diputados, porque es clave el Congreso de la República. Nosotros procuramos o soñamos en que los diputados sean electos nominalmente por sus comunidades y por un sistema que pueda elegir a los que sean más honrados, honorables y que tengan una trayectoria muy buena. Todos sabemos en Nicaragua quiénes son los que tienen prestigio y quiénes son los zánganos. Todos sabemos. De modo que también sabemos que del Congreso Nacional surgen todos los males y pueden surgir todos los bienes. Porque de ahí, si el Congreso Nacional está manejado por un caudillo, lo que diga ese caudillo se va a hacer por encima de la ley y de la Constitución. Lo estamos viendo. Pero si cada diputado está dispuesto a no ganar tanto dinero, sino que menos dinero, a no recibir tantas prebendas, sino que menos prebendas, a no tener camionetonas que les dé el gobierno, sino que andar en sus carros pequeños como país pobre que somos y debemos ser austeros en todo. Si no tenemos diputados así, que den el ejemplo y que puedan nombrar en el Poder Judicial a gente como ellos, escogidos como ellos, en el Poder Electoral lo mismo. Cuando tengamos un país así, que yo lo sueño, pero no creo que yo pueda verlo, vamos a hacer una verdadera república. Y esos son los sueños que al doctor Tunnerman, a mí y a otros ciudadanos respetabilísimos que tenemos a nuestro lado, nos han llevado a hacer este comunicado pequeñito. Nada de sábanas grandes en los periódicos hablando de mil cosas, del cielo y las estrellas que van a ofrecer el diputado o el candidato. No, nada. 4 cosas esenciales. Estamos buscando un solo candidato como la vez pasada con doña Violeta y una sola unidad de todos, porque hay un montón de unidades, tenemos esa mala costumbre. Nos estamos uniendo aquí un grupo, estamos haciendo la unidad. Nos estamos haciendo aquí otro grupo, haciendo la unidad. Nos estamos haciendo aquí otro, total. Hacemos 8 grupos de unidad y ninguno está unido. Todos deben estar unidos y olvidarse de todo lo demás. Una vez que se llegue al poder, entonces se escoge
lo bueno para que pueda gobernar todos los sectores del país, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el electoral, que son los principales. Muchas gracias, doctor. Dispénseme que le haya tomado la palabra. Al contrario, don Fabio, muchísimas gracias y comparto plenamente tus palabras y que han dejado más claro de que lo que yo había podido exponer, cuáles son los propósitos y qué es lo que nos motiva. Porque creemos firmemente que una oposición unida es más efectiva. Y una oposición unida es la que puede hacer realidad la presión que se requiere para obtener unas reformas electorales que respondan a los estándares internacionales. Una oposición unida es la que puede realmente lograr la liberación de los presos políticos, la que puede también sacar, mediante procedimientos consensuados y democráticos, una candidatura única para que el triunfo de la democracia en las elecciones próximas sea contundente. De tal manera, pues, de que estamos nosotros en esta comisión y desde ahora manifestamos que estamos comprometidos a un proceso periódico de rendición de cuentas. Periódicamente los estaremos convocando para informarles hasta dónde hemos logrado avanzar. Y también estamos en la disposición de actuar en cierta forma como fiscalizadores de la oposición nicaragüense, para que podamos determinar quiénes son aquellos que están siendo los obstáculos principales para que se pueda lograr la unión de las fuerzas democráticas de este país. Aquí se trata de demostrar nuestro compromiso verdadero, auténtico por la democracia. Aquí se trata de demostrar que queremos realmente que no continúe una dictadura al frente de los destinos de este país que nos ha llevado a la situación lamentable en que nos encontramos. Si todo eso es verdadero, si todo eso es cierto, estoy seguro que la unión va a ser una realidad. Si anteponemos, como dice don Fabio, el interés de Nicaragua, el interés del pueblo nicaragüense, el interés precisamente de todos los sectores de este país que desean que Nicaragua vuelva a ser república, estoy seguro que los que en este momento están fragmentando a la oposición podrán reflexionar y sumarse al esfuerzo por la unión de la oposición en este país. Las condiciones básicas que contiene la resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA en el mes de octubre del año pasado. Ahí, lo que se menciona ahí, nos permitiría tener unas elecciones observadas nacional e internacionalmente y en los cuales podrá realmente imponerse la voluntad de la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Lo repito rápidamente, por supuesto, cambios en el Consejo Supremo Electoral. No podemos ir a un nuevo proceso electoral con los mismos magistrados que son los responsables de los fraudes anteriores. Tiene que haber una reestructuración y modernización del Consejo Supremo Electoral que funcione con independencia, con transparencia, con honestidad y de manera responsable. Necesitamos también que se permita el ejercicio de todas las libertades cívicas y políticas que nos han sido confiscadas. El gobierno firmó acuerdos en la mesa de negociación del INCAE, el acuerdo del 29 de marzo del año pasado, en el que se comprometió a restituir esas libertades, pero no lo ha hecho. Más bien ha venido contraviniendo lo acordado, porque ahí se acordó que el gobierno procedería a la restitución, por ejemplo, de los bienes y los inmuebles de Confidencial, de 100% Noticias, del CENIT y de otros organismos de la sociedad civil. Y lo que ha hecho más bien es confiscarlo y pasar esos bienes al MINSA, con lo cual violó ese acuerdo. Y recordemos que los acuerdos del INCAE tenían como testigos y acompañantes al representante del Vaticano, el nuncio apostólico, el señor Sommertag, y también al señor Rosadilla, que era el representante personal del secretario general de la OEA. Y esos acuerdos los firmaron altos representantes del gobierno de Ortega, su canciller, el vicepresidente de la Corte Constitucional, el jefe de la bancada de sandinista en la Asamblea y otros miembros de alto nivel del gobierno. Y sin embargo, esas firmas no las han respetado y no se han cumplido. Se va a necesitar la presencia ineludible de la observación nacional e internacional, independiente y acreditada debidamente. Se va a necesitar una auditoría técnica del padrón electoral y sería necesario también facilitar la cedulación de los ciudadanos que todavía no tienen en su poder
la cédula de identidad. Estas serían algunas de las condiciones básicas. Por supuesto que sobre eso ya hay varios documentos que han sido consensuados por la oposición democrática de Nicaragua, y un resumen de esos son los que incluyó la resolución de la OEA que ya mencioné de su Asamblea General de octubre del año pasado.